Hola, me llamo Chuck Babilone y hoy te quiero hablar de un artista austríaco hacia quien la historiografía artística desde hace más de un siglo, a mi juicio, comete imperdonable oprobio compararlo con Gustav Klimt, su coetáneo, a quien ya dediqué un vídeo que puedes consultar aquí. ¿Cómo pintaba Egon Schiele? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Egon Schiele, permíteme decirte que este vídeo en concreto lo estoy creando a sugerencia de Vegemite. Vegemite, aquí tienes el vídeo que me pediste, glosar la figura de Schiele. Y también aprovecho para decirte a ti que no eres Vegemite, que puedo hablarte de cualquier pintor de la historia del arte internacional, no específicamente occidental. Así que, ¿de qué pintor quieres que te hable? Déjamelo por favor en comentarios y yo le dedicaré un vídeo específico para ti. Y sin más proemio, sumerjámonos en la obra de Schiele, de quien te decía en el arranque que sufre desde hace más de un siglo oprobio por parte de la historiografía artística y que tiene, a mi modo de ver, una explicación sencilla. La historia del arte, atención a mi perogrullada, allá va, la escriben los historiadores del arte y en un 1% solamente, residual y, por supuesto, despreciable, es escrita por artistas. Si así fuera, Schiele estaría considerado como yo lo considero probablemente. Esta es una aportación que espero que entiendas como humilde o modesta. Para mí, Schiele es un artista sobresaliente, mientras que Klimt fue, que no es poco, un artista notable. Pero para explicarte esto, déjame por favor que sí, en este momento sí, te cree un micro exordio. Será muy breve. Para ello debes revisar el vídeo que específicamente dediqué a Gustav Klimt. Ya te he dicho que lo tienes en lista de reproducción aparte. ¿Cómo pintaba Gustav Klimt? Pues bien, ahí te decía que Klimt perteneció a un grupo conocido como la Wiener Secession, en alemán, la secesión vienesa. Pues bien, Schiele no fue específicamente de la Wiener Secession, pero sí que trabajó alrededor de su área de influencia, si bien él mismo, junto con otros creadores, promovió otro grupo que se llamó la Neue Kunstgruppe. Podríamos traducir como el grupo de la nueva pintura. Esto por un lado. Como bien comprenderás, este no es el vídeo para hablarte exhaustivamente de la Wiener Secession, pero tampoco lo es para hablarte del Neue Kunstgruppe. Así que, bueno, lo dejaremos para un futuro inmediato o más o menos próximo. Pero sí te diré que básicamente la Wiener Secession tuvo que ver con el modernismo, como te decía en aquel vídeo, con lo que en Europa se llamó el Art Nouveau, y el Neue Kunstgruppe tuvo que ver con una pintura más cercana a lo que hoy comprendemos, entendemos, denominamos expresionismo, que en muchas facetas, en muchas regiones y en muchos lugares de Centro Europa, sobre todo, pero también de Norteamérica, tuvo diferentes digresiones. Pues bien, la austríaca estuvo conformada básicamente por dos artistas, Egon Schiele, de quien me ocupo hoy, y Oskar Kokoschka, de quien me ocuparé en otro vídeo también ulterior. Bien, centrémonos en Schiele. Lo primero que te quiero comentar tiene que ver con sus dibujos y con una característica fundamental de ellos. La mantuvo durante toda su producción, y es que el trazo es firme, es decidido y sobre todo es continuo. Fue un pintor que, bueno, aquí ya tienes una razón por qué lo considero sobresaliente, porque
tuvo un talento descomunal. ¿Y qué significa talento? Significa don, significa facilidad, pero también significa genio específico para trasladar todo ese talento, digamos, innato, que viene con tu propio nacimiento, convertirlo, como te digo, en algo más. ¿Y qué algo más o qué algo más tuvo su trabajo? Continúo. En otros vídeos te he comentado que para mí, a todos, el 100% de los pintores de la historia de la humanidad, yo los coloco en dos sacos como máximo. Uno de esos sacos lleva el estarcido con el nombre de pintores procesales y el otro saco se estarce con este titular, pintores iconográficos. Bien, todos ellos se pueden adscribir o a una de estas ramas o a la otra. Pero ¿qué ocurre con Schiele? Fíjate qué curioso. Ocurre que él no es específicamente procesal, pero tampoco es específicamente iconográfico, sino que aúna, digamos, sustancias, fluidos, material filosófico de ambos sacos. Ahora te explico por qué. A Schiele, algo en común con Klimt, también debemos reconocer, básicamente le interesaron dos ámbitos de representación iconográfica, figuras humanas y paisajes. Luego hablaremos de paisajes. Me introduzco en sus figuras. ¿Qué intenta Schiele cuando representa figuras? Intenta el retrato psicológico, no el retrato naturalístico. De aquí que te diga que no fue estrictamente un artista que buscara una cierta iconografía, sino ir más allá de esa iconografía. ¿Cómo se logra eso? Se logra retorciendo lo que tus ojos están viendo e intentando representar también lo que no están viendo. ¿Y qué es todo eso que no ven nuestros ojos? Al fin y al cabo, un artista plástico crea formatos bidimensionales, crea pinturas, crea dibujos, y lo que crea cuando es pintor o dibujante, al fin y al cabo entra por la vista. ¿Qué es lo que no entra nunca por la vista cuando vemos un cuadro o un dibujo? Lo que no entra es la representación de su alma, de su sustancia intangible. Eso es lo que le interesa al gran arte y eso es lo que ingresa, a mi modo de ver, a Schiele, a diferencia de a Klimt en el gran arte. Cuando, dejemos claro aquí, estamos hablando de que Klimt, ya te lo he dejado claro, para mí fue un artista plástico notabilísimo, pero lo de Schiele es, como dicen ahora los millennials, otro rollo. ¿Y cómo podría explicarte yo ese otro rollo de Schiele? ¿En qué consiste? Lo tengo muy claro. Consiste en dos sustancias fundamentales, la distorsión de la línea, del trazo, y también la distorsión de la mancha de color en cuanto a su aplicación. Te lo voy a ir explicando con ejemplos concretos. Fíjate. Para explicarte este tránsito, mira, me apoyo en el retrato que creó para Anton Peschel, también artista y que ulteriormente incluso se convirtió en su cuñado. Aquí ves que este retrato, fíjate bien, es deudor, claramente deudor, de la factura de Gustav Klimt. Ves que las carnaduras, lo que se atiene específicamente a la carne humana, se trata con intención volumétrica. Sin embargo, el resto, butaca y fondo ornamental, se convierte específicamente en eso, en adorno, en manierismo, ¿sí? Así que aquí vemos un gran contraste, carnaduras volumétricas y fondos ornamentales, ¿de acuerdo? Muy parecido al retrato, por ejemplo, que Klimt creó para Adele Bloch-Bauer I, el primero de los retratos que creó para Adele. Aquí ves que, bueno, también utiliza Schiele pan de bronce, pan de estaño, igual que Klimt lo hacía, y también, en el caso de Klimt, pan de oro. Y también los fondos están tratados de manera bidimensional, cuando las figuras, la carnadura,
mejor dicho, está tratada de forma volumétrica, así que aquí lo tenemos claro. Sheila parte de aquí, pero ¿qué hace con los retratos a partir de aquí? Atención. Fíjate lo que pinta Sheila en relación con los retratos solo 9 años después, que además, este año, 1918, coincide con su propia desaparición, con su muerte. Fíjate lo que está pintando aquí en el cuadro que él tituló Pareja en cuclillas, que curiosamente no solamente es una pareja, sino que, como ves, hay una criatura abajo, no sería una pareja, sino, digamos, un trío en cuclillas, y que hoy se conoce como, sencillamente, la familia. Bien, fíjate cómo trata las carnaduras con colores macilentos, no específicamente relacionados con lo que entenderíamos por el color carne, un color más rosáceo, más violáceo, más, bueno, lo que decimos, el color carne. Aquí se está yendo más hacia los amarillos crudos, hacia los sienas pálidos, hacia los ocres terrosos y, bueno, que podrían casi recordar a seres aquejados de algún tipo de enfermedad hepática, por ejemplo. También fíjate en el fondo qué brochazos más violentos y además qué colores más tenebrosos, más tétricos casi, te diría. Y fíjate también en los propios escorzos, qué distorsión de figura. No es, digamos, un triple retrato pequeño burgués, lo que entendemos por eso, no sé qué te parece a ti. Así que también ten en cuenta esto, contextualizamos también de dónde venía del retrato Anton Peška y a dónde llega en solo 9 años. Estos dos retratos, estas dos obras, un retrato individual y un triple retrato, salieron de las mismas manos, de la misma persona y de su mismo cerebro. Y este tipo de representación me lleva a comentarte algo, me aboca indefectiblemente a explicarte qué es el solipsismo. El solipsismo fue una corriente que comenzó a surgir a finales del siglo XIX y que tuvo su máximo esplendor a comienzos del siglo XX y que básicamente se traduce en una creencia metafísica que asume que el ser humano, y bueno, más en concreto el artista, solo puede dar fe de lo que está dentro de su propia conciencia. Su conciencia, digamos, es lo único que existe en relación con la realidad. Un solipsista piensa que no hay más realidad que la que está aquí, y no solamente en su cerebro, en su trabajo, digamos, lógico, intelectual, sino en su mente, que eso es ya internarse más en cuestiones espirituales, anímicas y de un orden de estrato superior. Pues bien, Egon Schiele fue un decidido solipsista, así que cuando representa así las figuras se siguen pareciendo, como se suele decir, a pie de calle. Por ejemplo, en la familia ves que existe un autorretrato. Si has visto fotos de Schiele, te das cuenta de que esta familia está integrada, bueno, por él mismo. Se practica un autorretrato. No huye de parecerse a lo que ven nuestros ojos cuando le vemos a él, pero está creando, como te digo, este fenómeno solipsista. Un montón de distorsiones que son fundamentales para que esta obra sea tan rotunda. Así que hemos aterrizado en el estuario en el que yo suelo desembarcar cada vez que hablo de expresionismo. Esto que, bueno, de pequeños nos explicaron bastante mal, si acaso llegamos en los libros a él, y que para mí tiene una explicación tan sencilla. Ser expresionista, aún existen expresionistas, pintores, específicamente, que trabajan el expresionismo. Ser expresionista, digo, es básicamente esto, es saberse solipsista. Todo lo que yo represento es el mundo tal y como quiero verlo, no como lo veo, como quiero verlo. Si lo representara como lo veo, habría sido impresionista. ¿Qué impresión recibo en mi vista? El mundo sensible me habla
a través de mi vista y mi vista se comunica con mi cerebro y mi cerebro decodifica el mundo sensible. Sin embargo, los expresionistas no intentaban esto, intentaban lo que te estoy comentando, crear un lenguaje superior que a su vez superara, perdón por la redundancia, a la propia realidad sensible. Podría hablarte horas de los retratos que practicó Sheila, pero mira, déjame decirte, para que este vídeo no se convierta en uno de 7 horas, déjame decirte que se cumplen bastantes constantes en ellos, pero básicamente te hablaré de estas. Fíjate cómo cuando él ha decidido ya cuál es la figura, cuál es el trazo, fíjate, te digo que observes qué es lo que hace con ese contorno que se va difuminando hacia el fondo. Exactamente, crea la figura y luego la aísla con una especie de nebulosa, de neblina, que no tiene por qué ser de colores claros, sino casi siempre oscuros, una especie de desenfoque gaussiano. Parte de un contorno opaco y va creando una nebulosa que se interna en el fondo. ¿Ves? Esto ocurre, como te estoy mostrando, en varios retratos. Y también ocurre algo muy curioso, y es que el acercamiento no es perpendicular. No crea los modelos, no los representa de forma perpendicular, sino levemente cenital, no exactamente cenital. Digamos que los observa como a 45 grados, como si él, de hecho, lo hacía así, como si él estuviera retratando al modelo pintando de pie, mientras que el modelo, como ves, estaba sentado en casi todos sus retratos, no en todos, pero en casi todos. ¿Y por qué hacía esto? Pues porque, claro, mirar cenitalmente a alguien es también, ya de partida, distorsionarlo. Cuando tú miras a una persona que está sentada de pie, cuando tú estás de pie dibujándola, y aunque no estés dibujando, lo que ves es que su cabeza es más grande, parece más grande, es exactamente del tamaño que es, pero parece más grande que incluso la distancia que hay de hombro a hombro. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, por razones físicas. Esa cabeza la tienes más cerca y esos hombros los tienes más lejos, por perspectiva cónica. Fíjate, en estos retratos ocurre eso. Existen pequeñas distorsiones que, si las vas sumando, crean una distorsión que, bueno, nuestro cerebro acepta que es un retrato, acepta que esa persona retratada se parece a fotos que hemos visto de ella, pero a la vez nos propone ese algo más, ese otro rollo Sheila del que te hablaba antes. Fíjate, por favor, en Madre con dos hijos 3 de 1917, un año antes de morir. Fíjate, no es lo que entenderíamos por un retrato, esta vez otra vez triple, edulcorado, ¿verdad? No, pero se cumplen las mismas constantes de las que te hablaba. A esto me estoy refiriendo con Sheila. ¿Cómo es posible que pudiera reconocerse el personaje retratado y a su vez cómo Egon Schiele iba más allá en su representación, no del propio cuerpo, sino de el alma, el espíritu, lo que los latinos llamaban el ánima? ¿Cómo se pinta el ánima? Bueno, Schiele lo pretendió y, si me apuras, a mi juicio, lo consiguió. Otra característica fundamental de Schiele al acercarse a las figuras humanas es que siempre elige, como te he dicho, distorsión corporal, pero también con una característica, y es que utiliza el verbo escorzar. Es un verbo que tú ves una obra de Schiele representando una figura y lo tienes que tener en la cabeza. ¿Qué es un escorzo? Un escorzo es toda esa área del cuerpo humano que queda o escondida o ninguneada porque hay áreas de ese mismo cuerpo que hacen que esa parte desaparezca. ¿Y por qué desaparece? Pues porque la estamos mirando exactamente en perpendicular. Eso es un escorzo. Pues bien, fíjate que en muchos de los retratos de Schiele siempre hay intención de escorzar.
No se contenta, a veces sí, pero ya te digo que es despreciable el porcentaje, a veces se contenta con un perfil, con un personaje de frente, digamos, bueno, quizá por razones de que necesitaba en ese momento dinero fácil y bueno, también tenía talento fácil. Pero cuando quiere ser eminentemente Sheila, solipsista al máximo, cuando cree que la realidad es incognoscible, lo que quiere es representar la suya, la que sí conoce, la que está dentro de él. Y fíjate lo que hace casi siempre. Si quiere hacer un pie, este es el pie que representa. Si quiere representar una rodilla, fíjate, todo el fémur desaparece. Si quiere representar un antebrazo, la mayor parte del antebrazo también desaparece, porque solo vemos el codo. Entonces, si mi codo te lo coloco así, ¿qué está pasando? Que ahora mismo tú estás viendo un muñón de mí. Estás viendo que no tengo ni antebrazo ni mano. Sin embargo, si te coloco el brazo así, totalmente paralelo a ti, estás viendo que no es que me falte esta parte, sino que esta parte ya queda a tu vista. Volvemos a hacerlo y fíjate qué ocurre con mi mano. Primero se distorsiona, me estás viendo una mano gigantesca. De hecho, mi mano, como ves, es más grande que mi cabeza. Algo que evidentemente te has dado cuenta de que no es así en el mundo sensible. Pero si la acerco a mi cabeza, ¿qué ocurre? Que te estás dando cuenta de que efectivamente tenías razón, mi cabeza es más grande que mi mano. Bueno, esto es escorzar. Y esto no solo fue una conquista de Chile, por favor. En el Renacimiento italiano hay innumerables ejemplos de escorzo, pero sí que nos da una idea de hacia dónde hay que torcer, hay que casi caminar arduamente para transformar una figura amable en algo más. Antes te decía que Sheila básicamente quiso representar el alma de las figuras humanas, pero también se interesó por los paisajes. En esto también se parece a Gustav Klimt. Básicamente trató estos dos géneros iconográficos de la pintura de todos los tiempos. Pero, ¿qué hizo con el paisaje? Pues evidentemente lo que estás pensando. Hizo lo mismo, intentó lo mismo con los paisajes que con las figuras, a través de un término, de un concepto que pasó a término, que se conoce como patos. ¿Qué es el patos? Pues es la pretensión de inducir ternura en el espectador a través, ternura, si quieres, compasión, a través, digo, de la representación de lo que podría ser más un paisaje recordado que un paisaje visionado. Fíjate, te muestro algunos ejemplos. Sheila lo que pretendía no era crear una floresta exuberante, unos árboles espléndidos en época de absoluta floración o de extrema frutación, no representaba los paisajes a la manera de los, digamos, pintores pompier, pintores manieristas. Fíjate, le interesaban los árboles que ya estaban perdiendo las hojas, los árboles otoñales, los árboles de colores no vistosos, digamos, entre comillas. También le interesaban los crepúsculos más que los paisajes soleados, llenos de vida, de saturación, de color, de peso, de medida, cromáticos. No, le interesaba, como te digo, el paisaje que ya entronca con aquello que te comentaba en mi vídeo sobre la película Perfect Days, cuando te hablaba de que era un himno, casi una alabanza, un homenaje al mono no aware nippon, a la nostalgia que el ser humano experimenta durante la contemplación de algo que considera irrepetible. Mono no aware. Bien, Sheila, probablemente sin saberlo, tenía algo de observador nipón. Fíjate que le interesa más que un árbol ya lo ha dado todo, que representarlo, como te digo, en su exuberancia extrema. Y así ocurre con todos los paisajes, también con sus representaciones de entornos tanto rurales como urbanos, pero de casas, digamos. Son paisajes que
parecería que no dispusieran de seres humanos dentro de esas casas. No sé qué te parece a ti, pero su contemplación por esos colores tan sórdidos, por esas distorsiones lineales, por esa intención de oscurecer tantísimo los fondos, de ningunearlos casi, de no tratar vegetaciones selváticas, todo esto hace que se impregnen de esta nostalgia, de esta melancolía, de estos fluidos negros, de esta sensación de tenebrosidad. Y por último, fíjate bien cómo distribuye Sheila los elementos de una composición para que tú pienses que esa disposición es la más magistral que podrías haber concebido antes de pretender saber cómo representar ese motivo que intentas representar. ¿Y esto a qué es debido? Pues, de nuevo, como te comentaba cuando te hablaba de Klimt, esto es debido a la sección áurea. A esa razón 1,618 que está escondida en casi todas, y digo bien casi todas, las composiciones de Sheila y en algunas de Klimt, como te decía en aquel vídeo. Y como a mí me gusta jocosamente explicarlo siempre, ¿qué es la sección áurea? Bueno, pues es esa conquista geométrica que transforma la desigualdad visual en proporcionalidad psicológica. Todos estos elementos que estás viendo no están colocados azarosamente, ahí están colocados utilizando esa razón que consiste en que cuando tú divides un segmento en dos secciones desiguales, la razón entre el segmento, microsegmento mayor y el total es equivalente a la proporcionalidad que existe entre ese microsegmento mayor y el menor. O sea, es una razón. Y ahora permíteme que deje este vídeo en todo lo alto presentándote la que para mí es la obra maestra entre las obras maestras canónicas de Sheila. Es este autorretrato con turbante azul y la mano en la mejilla de 1909. Sheila tenía, cuando creó esta obra, 19 años. Parece un dibujito humilde, sencillo, pero ¿qué pasa aquí? Pasa que Sheila está practicando un tipo de creación que yo siempre denomino como suficiente es más, parafraseando de otra forma, aquella glosa, digamos, del brutalismo, menos es más. Para mí no siempre menos es más, a veces más es más y a veces menos es fatal. Pero fíjate aquí lo que hace Sheila, suficiente es más. ¿Qué ocurre aquí? Que tú terminas el dibujo, si pudiéramos decirlo así, pero ¿quiere esto decir que el dibujo no está terminado? No. Quiero decir que pareciera que tú o yo lo debemos terminar, pero es que ya lo estamos terminando en nuestro cerebro. O sea, Sheila utiliza el suficiente es más. Si hubiera agregado algo más, se habría pasado, pero para explicarte algo en relación con esta obra, déjame que te cuente una pequeñísima anécdota histórica. No recuerdo bien si esto sucedió en el 87, en el 88 o en el 89, pero en alguno de estos 3 años sucedió. Yo me encaminé a la Fundación Juan March de Madrid, una de las fundaciones de arte más importantes del mundo, no solo de España, y me encaminé a asistir a una conferencia que glosaría la figura de Sheila, y la que por entonces era la catedrática más eximia, si esto puede decirse, de Historia del Arte en la Complutense de Madrid, se atrevió a aseverar que la mayor parte de las obras de Sheila sobre papel estaban sin terminar. Imagínate mi estupefacción al escuchar esto. Y sacó a colación precisamente unas cuantas y esta era una de ellas. Evidentemente, esa noche dormí muy mal y me levanté con pésimo cuerpo al día siguiente, porque que esto lo diga una catedrática de Historia del Arte es no haber entendido nada, no solamente nada que sucediera en los albores del siglo XX en el ámbito de la plástica, sino no haber entendido nada de la historia del arte. Los cuadros
las figuras bidimensionales, las obras plásticas, se concluyen en el cerebro siempre. Y si nuestro cerebro las concluye, no hay que concluirlas en el papel. Bueno, espero que esta reflexión te sirva en relación no solamente con Schiele, con la secesión vienesa, con el expresionismo austríaco, sino con otro tipo de manifestaciones plásticas, artísticas, históricas o coetáneas. Hoy te he querido hablar sucintamente de Egon Schiele, artista plástico austríaco que falleció a la prematura edad de 28 años a consecuencia de gripe española, de aquella pandemia histórica, y que dijo cosas tan atinadas como esta: una única obra viva es suficiente para lograr la inmortalidad. Mis obras deberían contemplarse en templos y en santuarios. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigatou gozaimashita.